Hola, bienvenidos al podcast Desde Casa en Cuarentena de Últimas Noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es lunes 27 de abril y este es un nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre los emprendimientos y qué podemos hacer para empezar a construir el nuestro en este tiempo. Les traemos información sobre nutrición y qué debemos priorizar a la hora de alimentarnos en medio del confinamiento. Les compartiremos una interpretación que la cantora popular venezolana Fabiola José subió en YouTube hecho en cuarentena. Quédense con nosotros. El término emprendimiento ha tomado mucha fuerza. Desde antes de la cuarentena vemos y escuchamos en las redes sociales, en contactos con otras personas, una movida sobre este tema. Este tema tiene que ver con la economía, la independencia, la creatividad, los negocios, tanto en lo individual como en lo colectivo. En este tiempo ahora de coronavirus, creo que se hace más pertinente revisar este concepto por diferentes razones. Hay personas que ya están montadas en diseñar alguna propuesta, están en el desarrollo de un emprendimiento, mientras hay otras que en medio de este confinamiento se han visto obligadas a buscar nuevas maneras de organizar sus ideas para ponerlas en práctica y resolver sus ingresos en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a conversar con la periodista y especialista en imagen y comunicación de marca, Dair Ral, para entender un poco estos conceptos y orientarnos. Hola Dair, bienvenida. En primer lugar te preguntaría a qué se le llama emprendimiento y qué debemos tener sobre la mesa para decir que contamos con una propuesta viable, es decir, cuáles serían los ingredientes. Hola Isa, ¿cómo estás? Qué gustazo conversar contigo, además ahora en esta nueva faceta, porque nos conocemos de hace muchísimo tiempo, quizás algunas personas no lo saben, pero hemos trabajado juntas en otros proyectos, la hemos pasado muy bien, hemos aprendido juntas y tú has tenido la oportunidad de pasar por muchísimas facetas y eso es maravilloso dentro del área de comunicación, que creo que es una de las ventajas de ser comunicador social. El emprendimiento Isa, de un tiempo para acá ha sido un boom. Quizás ahora en cuarentena lo comenzamos a ver de otra manera y permite también incluso poner en práctica otras herramientas. Pero emprender es desarrollar una idea de negocio, sea cual sea de servicio, área textil, gastronómica, incluso de conocimiento, de formación, es desarrollarla. ¿Y qué necesitamos para desarrollarla? Aparte de tener la idea, planificarnos y organizarnos y plasmar en papel, siempre digo eso, hay que escribir lo que tú quieres desarrollar y en función a lo que escribas, pues ir generando una planificación para que puedas lograrlo. Pero clave es tener la idea de negocio que quieres desarrollar, no solo en la mente, sino plasmarla y organizarte. Es clave para que lo puedas ejecutar. Gracias, Dair. Fíjate, puede haber alguien que no tenga un emprendimiento claro, pero esta cuarentena puede servirle para organizar, planificar y generar esa actividad productiva que necesita durante y después de la cuarentena. ¿Qué podemos decirle? Fíjate, Isa, el emprendimiento hay como dos tipos de emprendedores en este momento. Está ese emprendedor que seguramente puede aprovechar la cuarentena para desarrollar esa idea de negocio, porque a lo mejor la idea se le ocurre en cuarentena, porque quizás en este tiempo que está en casa, que está con la familia, se da cuenta que tiene una habilidad especial para desarrollar ciertas tareas en alguna de las áreas y busca este tiempo de descanso en casa para desarrollarla. Esa es una opción maravillosa porque luego de la cuarentena ya vas como con una idea clara a desarrollar. Y está el emprendedor que a lo mejor ya tiene muchísimo tiempo con ese negocio, ya en redes, incluso a lo mejor ya a través de la web, ya lo comercializa, pero el negocio se ve detenido en cuarentena y le toca a ese emprendedor buscar herramientas distintas a las que ya venía ejecutando
para desarrollar su negocio. Ejemplo, si tienes algún negocio textil, quizás antes lo comercializabas desde una tienda o lo comercializabas a través de las redes de otra manera, y ahora te toca a lo mejor vender a través de las redes, pero hacer el envío quizás tú directamente porque ya no tienes todo el mecanismo para hacerlo porque estás trabajando solo desde casa. Ocurre con el tema gastronómico. Quizás a lo mejor tienes un emprendimiento de turismo, una agencia de viajes, pero en este momento como agencia de viajes tú no puedes desarrollar o no puedes vender paquetes y te dedicas a quizás dictar cursos online de idiomas, a lo mejor un curso de inglés. Te atreves quizás a brindar otro tipo de mecanismos, atención al turista, es decir, te enfocas a lo mejor en tu misma área turística, pero buscas otras herramientas para no perder quizás ese público ya cautivo y esa comunidad que tienes del emprendimiento, pero que la situación de la cuarentena te lleva a buscar otras herramientas. ¿Qué hacer en este tiempo de confinamiento para poder garantizar los emprendimientos en el caso de quienes lo tienen y de qué manera podemos ser más productivos? Voy a recomendar algo además que yo practico y aquí creo que muchos se pueden sumar o sentirse identificados. Uno tiene una rutina diaria que te obliga a a hacer varias actividades, a tener varias responsabilidades laborales. Quizás me pongo como ejemplo, pero para que se puedan ubicar, por lo menos hago radio, hago televisión, trabajo con las redes sociales, el tema publicitario también lo realizo, grabaciones de videos que están relacionados con un área de publicidad. Es decir, uno realiza varias actividades laborales y económicas y venías con ese ritmo. Obvio, no vas a hacer lo mismo porque estamos en esta cuarentena, estamos desde casa, pero vuelvo a lo que te decía anteriormente, crear los mecanismos para no abandonarlo, pero utilizando otras herramientas. Mi recomendación para quienes tengan una idea de negocio o quizás ya tengan un emprendimiento y a lo mejor no saben cómo organizarlo es crearse una rutina. Y es algo que practico. Te levantas en la mañana, quizás a lo mejor ya no a la misma hora de antes, a lo mejor antes madrugabas más, pero te levantas a cierta hora de la mañana, te despertaste, te bañaste, te tomaste un café, organizas el que tienen chamos, organiza las cosas de los chamos, las actividades de ellos, y luego tienes ciertas horas para ti donde te sentaste en la computadora, donde comenzaste a planificar lo que quieres hacer, a desarrollar ideas, porque siempre se nos van a estar ocurriendo ideas, incluso a veces ideas que uno cree que no son viables, pero las tienes que plasmar, las tienes que escribir, todo lo que se te ocurre, escríbelo, y te vas creando una planificación. No abandonar en el caso de redes sociales, porque ahora es bien importante mantener esa comunidad de redes sociales activa, crear contenido para que no se sientan abandonados aún en cuarentena, relacionar tu producto o tu servicio con lo que está ocurriendo en este momento y brindar herramientas, recomendaciones, tics, es decir, que la comunidad también se conecte y también pensar a futuro qué hacer luego de la cuarentena. En eso también nos podemos sentar y evaluar, pero no quizás desconectarnos de lo que está ocurriendo. Crear una rutina en casa que te permita cumplir con todas las tareas que tienes, esta vez de una manera distinta. Creo que ha surgido y va a surgir luego de la cuarentena nuevos mecanismos para seguir siendo productivos, incluso cumplir con más jornadas laborales, porque nos dimos cuenta que desde casa hay muchas cosas que podemos hacer. En la actualidad, la imagen y la comunicación están íntimamente ligadas al éxito de un emprendimiento. ¿Es así? ¿Cómo podemos orientarnos en este sentido? Una de las ventajas del emprendedor es que conoce todas las etapas de su producto, desde que se crea el producto hasta que está, en este caso, en manos de ese usuario final. Cuando es algún producto, porque cuando es un servicio, cuando esa persona disfruta ese servicio. Y el conocer cada una de las etapas es un punto a favor que a lo mejor los grandes empresarios no lo saben, porque pues tienes toda una maquinaria desde el momento que se crea hasta el producto final. El emprendedor no. Y esa ventaja hay que aprovecharla. El emprendedor debe entender que todo
comunica a través de él, lo que dice, cómo lo dice, el lenguaje corporal cuando va a hablar o a presentar su propuesta de negocio, cuando va a una entrevista en televisión, cuando va a una entrevista en radio, cuando participa en un podcast como este. Es decir, todo lo que diga va a estar relacionado con su marca. Allí la imagen, la seguridad cuando habla de su producto, el conocer a fondo, porque nadie va a conocer mejor el producto que ese emprendedor. Eso debe proyectarlo. El ir preparado y con datos claves al momento de hablar de su producto, y me refiero a una entrevista, quizás lo oriento un poco a las entrevistas porque a lo mejor es el día a día de uno, el saber las bondades de ese producto, la diferencia además con sus competidores inmediatos, cómo surge esa idea creativa, quiénes participan en esa idea creativa. Cuando vas a una entrevista en radio, el tener esa habilidad para describir exactamente el producto, porque en radio no te ven. Entonces, a través de la palabra, debes enamorar y debes hablar de las bondades de ese producto. Es decir, todos esos elementos son claves para un emprendedor, y yo creo que al tener esas ideas claras va a llegar el mensaje de una manera más sencilla y nadie lo va a hacer mejor que ese emprendedor, que además es el director, yo les llamo director creativo de la marca. ¿Cómo debemos ver el emprendimiento en términos del tiempo y los resultados? El tiempo y el resultado depende del tipo de negocio, de las herramientas con las que cuente ese emprendedor y de la planificación que él haga. Lo que recomiendo es fijarte fechas. Es decir, no dejarlo que, bueno, en tanto tiempo, no dejarlo bueno, a futuro voy a hacer no, sino tiempo. Tengo un mes para desarrollar esta etapa, un mes para desarrollar esta, 15 días para desarrollar esta, pero con fecha. Cuando tú te estableces fechas, vas a trabajar en función a un objetivo. Si lo dejas a la ligera, no lo terminas desarrollando. Y allí ese emprendedor es el que va a saber realmente el tiempo que le puede demorar las diferentes etapas hasta conseguir el resultado final. Dair, para cerrar, ¿qué reflexión le podemos dejar a quienes nos escuchan sobre este tema para que emprendan? Entender primero que todos estamos pasando por la misma situación, y lo que marca la diferencia es la actitud que tenemos para afrontarla. Vamos a aprovechar este tiempo en casa para ser productivos, para desarrollar nuestras ideas de negocio, que no significa a lo mejor dejar el trabajo formal que tenemos. A quienes les gusta sentirse seguros con algún trabajo formal, pero hay cosas que siempre puedes hacer en paralelo, y que esta oportunidad, estar en casa, también lo logras. Surgen nuevas ideas como el teletrabajo. Hay muchísimas personas que se han dado cuenta que ahora pueden hacerlo desde casa, y a lo mejor esto va a generar también un ingreso diferente luego de superar la cuarentena. Pues seamos positivos, veamos esto como un aprendizaje, como una lección de vida que nos hará crecer y evolucionar como personas. Gracias, Isa, por la oportunidad de conversar contigo a través de este podcast. Estaremos conectadas siempre, y te envío un abrazo a toda la audiencia, a quienes se unan a esta oportunidad también de brindar herramientas para estar en cuarentena. Un beso grande. Bueno, agradecemos y despedimos a la periodista y especialista en imagen y comunicación de marca Dair Ral, quien nos compartió su visión sobre los emprendimientos. Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de nuestra vida, en medio de una situación como la que estamos viviendo, es sin duda alguna la alimentación. Intervienen muchos factores: el ingreso, la capacidad de compra, la variedad de la oferta, el rendimiento de lo que compramos, nuestros hábitos de alimentación, dónde vivimos, toda una dinámica social, económica y cultural. ¿Cómo combinar estos factores para alimentarnos lo mejor posible en medio de esta situación que vivimos? Vamos a conversar con el doctor Javier Noel. Él es educador, naturópata, miembro del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias. Hola Javier, bienvenido. Este tema es muy extenso, pero para empezar y ayudar a orientarnos en este camino, ¿qué recomendaciones podrías compartir con nosotros para alimentarnos lo mejor posible en esta cuarentena?
Pues muy bien, lo primero que hay que considerar son los recursos disponibles. Uno de los problemas que tenemos dentro de las culturas alimentarias colonizadas, neocoloniales, es que en vez de consumir en función de los recursos disponibles en nuestro territorio, consumimos alimentos en función del mercado y de los hábitos que nos impulsan las grandes corporaciones a través de la publicidad. Eso ha generado una cultura que da la espalda a su propio contexto y en el caso alimentario se evidencia con la incorporación de alimentos que no son de nuestro territorio. Entonces, en el caso de la pandemia y la emergencia, lo más importante es primero evaluar qué recursos disponibles tenemos. Y esos recursos disponibles son, digamos, tanto el tema de alimentos no procesados y poco procesados, que son los más importantes, que estamos hablando de raíces y tubérculos, frutas, vegetales, hortalizas, aliños naturales. Y por supuesto también qué otro tipo de recursos accedemos. Por ejemplo, la caja CLAP. Entonces, combinando esos dos factores es lo más importante porque de ahí, teniendo los recursos disponibles, es que vamos a planificar y vamos a ir trabajando en función de la alimentación de la familia. ¿Sí? Y por supuesto, tiene varios componentes. Uno de los componentes es el ambiental territorial, es decir, alimentos de temporada, contamos con producción local o no contamos con producción local, tenemos huerto comunitario familiar que podemos extraer de ahí. ¿Sí? Buscando los alimentos de temporada vamos a conseguir entonces la otra dimensión que es la económica. ¿Cuál es el costo que nosotros podemos conseguir los alimentos si tenemos que comprarlos? Entonces vamos mapeando y en función de eso, comprendiendo además cuáles son los requerimientos nutricionales humanos, nosotros vamos a ir generando una alimentación saludable en tiempos de cuarentena, porque la cuarentena, por supuesto, genera una dinámica extraordinaria por la capacidad de movilizarnos, ¿no? Entonces eso indica y nos obliga a generar las mejores estrategias en función de los recursos disponibles. Debemos tratar de comer de manera liviana, ordenada, simple en este tiempo. Lo digo por aspectos como la angustia, el estrés, la preocupación que pudieran presentarse. Efectivamente, uno de los elementos que pocos se visualizan, pero que son cotidianos y sumamente importantes, están vinculados a la relación entre la alimentación y la emoción, la alimentación y nuestros estados psicoafectivos. Una alimentación repleta de aditivos sintéticos, cubitos, preservativos, enlatados, salsas, azúcar blanca, salsas industrializadas, exceso de sal refinada, genera estados de ansiedad. ¿Sí? Entonces, esto nos obliga, en una situación en la que tenemos que estar en casa, pues a buscar una alimentación liviana, ¿sí? Una alimentación que más bien nos ayude a tener un estado de ánimo mucho más agradable y ahí podemos, o más llevadero, ¿sí? Reduciendo el estrés, que eso a su vez está vinculado, no podemos desvincularlo al manejo de la información, no saturarnos de información, porque hay una sobresaturación de información, que eso a su vez entonces genera ansiedad y la ansiedad me genera hambre, entonces me como toda la comida de un mes en una semana. Ese tipo de cosas es importante evaluar. Y ahí tenemos herramientas, bueno, con la alimentación lo más natural posible, pero también podemos tener plantas deshidratadas que nos sirven de infusiones, malojillo, por ejemplo, manzanilla, moringa, toronjil, sabiendo que, por ejemplo, el toronjil no se puede consumir todos los días, la moringa sí. Bueno, pero uno va cambiando, un día consumo uno, otro día consumo el otro. Pero si voy a estar todo el día consumiendo café con azúcar refinada, yo voy a estar muy alterado. Entonces eso es importantísimo. Y también como hay poca movilidad, usualmente vamos a hacer menos actividad física, entonces es importante consumir alimentos o menos alimentos, consumir más sopas, más cremas, más infusiones, ¿sí? Y eso nos va a ir permitiendo, por un lado, mejorar nuestro estado anímico, pero aparte de eso también rendir los alimentos, ¿sí? Y aprovechar, pues, los recursos disponibles de manera lo más económica posible. Eso es una dinámica que va a cambiar dependiendo del entorno, del contexto donde nos encontremos e inclusive de las características personales y particulares de cada comunidad. ¿Qué aspectos deberíamos priorizar al momento de hacer compras para nuestras comidas?
¿Cómo hacer con las proteínas, por ejemplo? Muy bien, como siempre decimos, lo que tenemos que priorizar son los recursos disponibles. En función de los recursos que tengamos en el contexto, nosotros vamos a planificar cruzando además con los requerimientos nutricionales. En general necesitamos macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son carbohidratos, que lo obtenemos no solamente de las harinas, sino también de raíces y tubérculos. Requerimos también dentro de los macronutrientes grasas, requerimos muy pocas, sobre todo en nuestro contexto, que vivimos en un clima cálido, y requerimos proteína, que es mucho menos de lo que la gente cree. Y las fuentes de proteína no solamente son proteínas de origen animal, sino como huevos, lácteos, carnes de distintos tipos, sino también con la combinación de granos y cereales. Granos, decimos, por ejemplo, los que trae la caja, CLAP, que son lentejas, caraotas, frijol bayo, frijol chino, el que le llaman frijol chino, también es una gran maravilla, y cereales como arroz, maíz y trigo, incluyendo las harinas. Por supuesto, siempre es mejor los menos procesados, pero si eso lo tenemos y en una coyuntura como la tenemos, combinando esos alimentos diariamente, no tienen por qué ser en el mismo plato, sino que yo en el día consumo granos, consumo maíz, consumo pasta, eso me va a proveer de las proteínas de alto valor biológico. Entonces eso nos va a permitir almacenar alimentos por más tiempo y por supuesto, digamos, de manera saludable. Dentro de los macronutrientes tenemos también los carbohidratos, que son la principal fuente de energía, y no son solamente las harinas y los cereales, que también tienen proteínas, y los frijoles, que también, y granos, que también tienen proteínas, y tenemos raíces y tubérculos, que son una gran maravilla. Por ejemplo, la yuca es muy moldeable, podemos hacer arepas, pasteles, hasta dulces con ella, tortas. Es muy, digamos, siempre está en el mejor precio. Es uno de los alimentos que tiene mayor rendimiento, pero además que tiene menores precios. Pero aparte de eso tenemos, por ejemplo, la uyama, que nos provee también de lo otro, no solamente macronutrientes, tenemos que estar pendientes de los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Entonces, cuando incorporamos frutas, vegetales, hortalizas, e incorporamos también hojas verdes, lechuga, que está en buen precio, el repollo ahorita está en buen precio, auyama siempre está en muy buen precio, la chayota, buen precio, digamos, comparativamente hablando a embutidos, entre otros. Incorporando eso también vamos a garantizar el consumo de micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos que son fundamentales para la salud. Y si además incorporamos infusiones de plantas como moringa, malojillo, manzanilla, menta, hierbabuena, que podemos almacenarlos de manera adecuada o sembrarlas inclusive, eso nos va a proveer de los micronutrientes necesarios para estar sanos, fortalecer nuestro organismo y evitar enfermedades, inclusive infectocontagiosas. ¿Pudieras darnos un ejemplo por acá, una descripción simple y rápida de cómo podemos plantear el desayuno, almuerzo y cena de un día con alimentos económicos y fáciles de conseguir para hacernos una idea? Muy bien, nosotros hemos estado generando lo que llamamos alimentación de resistencia, tratando de hacer los alimentos lo más natural posible. Y usamos siempre de base, por ejemplo, yuca. Yuca sancochada o cruda inclusive. Entonces podemos, si es cruda, la rallamos. Eso lo combinamos con un poquito de harina y con eso hacemos unas arepas que son gruesas, con full fibra y mucha energía. También usamos mucho la uyama. Entonces, además de relleno, por ejemplo, podemos utilizar berenjena, calabacín, que siempre están a buen precio, digamos, comparativamente hablando a otros alimentos, guisados, o utilizamos algunos granos, e inclusive los granos germinados. Les recomiendo, todos pueden investigar qué son y cómo germinar los granos. Los mejores granos germinar son las lentejas y los frijoles chinos, pero todos en general se germinan, son como los brotes del arroz chino. Eso es full proteína, full micronutrientes y podemos incorporarlos en guisos, guisados o crudos para rellenar la arepa, por ejemplo. La uyama es otra gran maravilla, nosotros también podemos rallarla cruda o cocida y eso combinarlo con otros elementos, hacer arepas también con un poquito de harina y la, auyama rallada y eso nos va a servir de base para hacer pasteles, para hacer arepas, para hacer purés y eso puede ser para el almuerzo también. Muchas veces hacemos, por ejemplo, granos, tenemos además en la nevera yuca sancochada, tenemos la uyama y esa es la base con que vamos a ir trabajando
todos estos elementos. Entonces en el desayuno nos comemos nuestras arepitas, siempre tenemos donde sancochamos la uyama o la yuca, esa agua queda, porque es agua donde están los minerales, las vitaminas, minerales y oligoelementos, y ahí podemos incorporar entonces algo de cilantro u plantas deshidratadas como orégano, chayota, entre otros, y tenemos una sopita muy sabrosa, le ponemos un poquito de pasta, le ponemos un poquito de arroz para darle consistencia. Al mediodía podemos consumir entonces granos con cereales, unas lentejas con arroz, por ejemplo, y algo de vegetales, algo de plátano. ¿Sí? Podemos tener entonces una sopita para la noche con casado o acompañado con arepa. Es decir, que es posible y vamos a estar utilizando los rubros más económicos que consigamos en el mercado y lo complementamos con las plantas que sembramos en nuestro contexto y frutales inclusive que podamos conseguir en nuestro contexto. Es importante consumir siempre algo de fruta fresca, cambures, guanábanas en la época, naranjas, guayaba, entre otros, porque estos aportan vitaminas como la vitamina C, que son importantísimas para fortalecer el organismo y se obtienen solamente en alimentos frescos, frutas frescas. Entonces con esto podemos ver que es posible y lo estamos haciendo y lo estamos compartiendo constantemente. Javier, para cerrar, ¿dónde podemos buscar más información para orientarnos en este tema, para aprender nuevos hábitos y para ir construyendo una nueva y mejor visión sobre nuestra alimentación? Muy bien, básicamente podemos consultar la página del Instituto Nacional de Nutrición, ahí siempre hay muchísimas recetas. También manejamos un blog que es Magia 4S, 4 en número S la letra, Blogspot. También ahí colgamos algo de información importante, por ejemplo, el monitoreo de precios que se consigue semanalmente o quincenalmente. Pues también a través de mi Facebook, Javier Nouel es una opción donde también siempre estoy colocando videos y platos e ideas de recetas. Así que bueno, un gran abrazo, ya esta coyuntura va a ir pasando y lo más importante es aprovechar las coyunturas para fortalecernos, crecer, aprender, reaprender y todas estas coyunturas que hemos vivido en los últimos años nos han aprendido a revalorar los alimentos naturales, frescos, los sistemas locales, la producción local, la agricultura urbana, la agricultura periurbana. Así que bueno, no hay mal que por bien no venga, aunque peque de optimista, pero es la mejor manera de asumir cualquier coyuntura de la que estamos viviendo. Un gran abrazo y mil bendiciones a todos y todas. Conversábamos con el doctor Javier Nouel, educador, naturópata, miembro del Congreso Permanente de Medicinas Naturales y Terapias Complementarias. Gracias por tan valiosa información. En esta parte les vamos a compartir una pieza musical bella, alegre, que nos conecta a través de su melodía con lo venezolano, con la dulzura, esa que transmite la voz de la cantora popular venezolana Fabiola José. Esta pieza también la pueden disfrutar en video si la quieren ver a través de YouTube. Hecho en cuarentena se llama esta serie. A Florinda en invierno es la canción. Es una poesía de Andrés Eloy Blanco, con música de Jorge Torres y la voz de Fabiola José. Vamos a escucharla y a disfrutarla. Al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores, te dio en su deshojar la enredadera. Y vino el hombre que te habló de amores y nuevamente le dijiste espera. Al hombre mozo que te habló de amores dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores, te dio en su
llegó el hombre que te habló de amores y nuevamente le dijiste espera. Y ahora esperas tu visión remota, campiña gris, empalizada rota, ya sin calor, el póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir no vuelve nunca. Al hombre mozo que te habló de amores, dijiste ayer, Florinda, que volviera, porque en las manos te sobraban flores para reírte de la primavera. Llegó el otoño, cama y cobertores, te dio en su deshojar la enredadera. Y vino el hombre que te habló de amores y nuevamente le dijiste espera. Y ahora esperas tu visión remota, campiña gris, empalizada rota, ya sin calor, el póstumo retoño que te dejó la enredadera trunca. Porque cuando el amor viene en otoño, si le dejamos ir no vuelve nunca, no vuelve nunca. Llegamos al final de este episodio. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchennos por iVoox y Apple Podcast, así como por nuestras redes sociales @unoticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.